Hay que dar despacio, ¿cómo vamos? Estamos ya en vivo y directo, no sé si estamos en vivo y directo. Creo que ya estamos en vivo, compita, creo que hemos iniciado una nueva transmisión en vivo, están todos así, y compita. Yo creo que estamos en vivo, por favor que alguien me diga si se ve y se escucha bien. Dios. Si estamos en vivo, sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo, seguimos en el camino de la constancia, ya son más de 40 vivos, 40 domingos aquí, trayéndoles la emoción, la diversión, bueno, tampoco hay que ponerle tanto, pero bueno, estamos en esta, pues, poniéndole ondita para que las cosas salgan, o sea, vamos a ponerle ondita. Vamos, estamos aquí con... Y también lo que pasó la grita ayer se la rompió, pero ya está grabada. Bueno, usted rompió la noticia porque nosotros queríamos dar la gran noticia, pero ya te dio el spoiler de que la Griselda está operativamente bien, ¿sí o no? Sí. ¿Es así o no es así? Sí. Ya usted la probó hoy. ¿Y ella funcionó bien? Sí. Bueno, perfecto. Entonces, la Griselda ya está funcionando. Y esa era la gran noticia que le íbamos a dar hoy. Al parecer no. Bueno, vamos por partes. Vamos por partes. Vamos a saludar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Vamos a ver, chicos, tengan esto. Hola. Entre ustedes. ¿Cómo están? Preséntense. Buenas noches. Él es Víctor, ella es Pame. Es correcto, sé que ya nos han visto porque estamos acá en Torres, en el camino de la abundancia. Desde hace más de un mes. Desde hace más de un mes compartiendo. Y bueno, llegó ese día tan esperado, en el que reparamos a la camioneta y ya estamos prontos para seguir viaje. Sí, Esa es una de las tantas que tenemos para hoy. Así de nosotros hace ya prácticamente 2 meses que estamos viviendo aquí en Torres y casi 2 meses que estamos en todo ese tiempo compartiendo juntos, ¿no? Y conviviendo, que hemos estado viviendo. Adrián, ¿cómo ha sido la experiencia viviendo con Orca Viajera? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Sí? ¿Te lo has disfrutado? Sí. ¿Ha sido entretenido? Sí. ¿Sí? ¿Dónde te gustó más? ¿En la lagoa o en la playa? En la playa. ¿En la playa te gustó más? ¿Por qué te gustó más que la playa? La playa más bonita que hay está escondida en un modo. Ajá. Muy bien. Y también... Justo estamos en la entrada de ese lugar, ¿o no, papi? Y también nos vamos a ir, pero les voy a contar un secreto de los comentarios. Tenía vecinos y yo también tenía abuelos, pero bueno. Bueno, escucha, estamos efectivamente en un lugar maravilloso, en una playa súper bonita, aquí en el Parque La Guarita, que es el lugar que nos está cobijando ahorita. Nosotros en un principio estuvimos parando en la lagoa, tenemos la primera transmisión en vivo que compartimos con los chicos, fue ahí en la lagoa de aquí de Torres, que se llama Lagoa Viños, algo así. Ay, bueno, perdón, los Vilios. Claro, como violón. Una cosa así. Perdonen nuestra manera de interpretar la palabra, pero es que son tantos nombres y nuestro cerebro no registra tanta información. Porque estamos en modo portugués, modo español, tenemos que estar hablando en ambos idiomas, entonces nosotros nos comunicamos en el español, pero de repente pasa cualquiera y tenemos que estar en modo portugués al toque rock, Nahora, como se fala aquí, Nahora. También, en una hora vamos a grabar otro video más a la mañana y sábado y domingo. Así tal cual fue, porque bueno, usted hoy no lo supo, pero nosotros nos dedicamos a grabar todo el día el Parque de la Guarita, porque queríamos mostrar el Parque de la Guarita con todas las bellezas que ofrece. Yo tengo, no sé, 1 mes y medio aquí viviendo en Torres. Y de los últimos 15 días hemos estado aquí viviendo en el estacionamiento. Mewin, ¿qué es Mewin? Mejor no le pregunté. El Mewin es un poder. Es un poder. Bueno, dejen en los comentarios Mewin, están pendientes ahí. Mewin, ¿cómo se con doble M, verdad? Mewin. Sí. Bueno. Y empezamos a recorrer el parque, que justamente fuimos con usted, ¿se acuerda? Cuando fuimos al puente mágico y recorrimos esa que hay como una piedra, y hay unos pescadores allí, luego subimos, nos devolvimos y subimos hasta el morro y que se ven los acantilados, se ven las piedras, después se ven las furnas, bajamos otra vez a las escadarias. Otra vez al año. Y después llegamos a la otra piedra que es la Guarita, que es la grande.
Y bueno, eso queríamos mostrarlo, eso queríamos grabarlo. Y más ahora que es increíble. Y lo vivimos una vez todos juntos. Es Torre un lugar muy bonito y muy seguro. Sí. Y la verdad es bastante seguro Torres. Es bastante seguro Torres. La verdad que, mira, Tita, está por ahí. Bueno, chicos, Juan Carlos Chinchilla dice, sí, se ve y se escucha bien. Bueno, sí me imagino que se ve y se escucha bien, compa, me imagino. Gracias, Juan Carlos, por compartirnos ese mensaje y confirmar que se dice escucha bien porque es importante para nosotros. ¿Cómo era todo eso por allá, compita? Hábleme un poco aquí en los comentarios. Gracias. Bueno, sigan hablando ustedes. Gracias. Escuchen, chicos, cuéntenos un poquito de ustedes, de su historia, de su viaje, de qué los trae aquí a Brasil. ¿Qué onda? ¿Quiénes son Víctor, Pame y Ian? ¿Qué hacen en Torres? Cuéntenos un poquito de eso. Nosotros somos uno más de la comunidad viajera que le gusta moverse. Gente en movimiento somos, gente en movimiento, gente que le gusta definitivamente explorar. Nos definiría como exploradores. Somos exploradores nómadas orgánicos. Orgánicos. Claro. Nómades orgánicos. Claro. Coño, está buena esa, nómades orgánicos, porque la verdad, yo siempre me quiero identificar como un nómade moderno, digital, porque trabajo con el contenido, pero al mismo tiempo naturalista, o sea, como que cada vez quiero vivir más en función a la naturaleza, en torno a la naturaleza, en función a cómo está el sol, a cómo está la luna, a cómo está la marea, a cómo me siento yo en cada día. Porque cuando estaba en el sistema gregoriano normal del trabajo de lunes a viernes, es como que no había una pausa entre una cosa y la otra. No importa si, no sé, por ejemplo, para ustedes las chicas que cuando están en el trabajo y, por ejemplo, tienen la menstruación, que son unos días diferentes, digámoslo de alguna forma, que a ustedes les gustaría tener como un espacio más, más privado, estar tranquila. Y cuando uno está trabajando es como que eso, no, tienen que venir igual, ¿o no? O ustedes abogarían porque... y algunas tenemos. ¿Por qué te digo por ahí? No sé, yo pensando en tochadas porque digo... modernizando el nomadismo. Modernizando el nomadismo. Bueno, no sé. Porque se puede hablar también de eso, Germán, ya tampoco nos pongamos como que, ay, no, bueno, la menstruación en el nomadismo. Para muchas mujeres, aunque ustedes no lo crean, eso es simple y llanamente el motivo por el cual no salen a viajar. Dicen, no, ¿dónde? Y si me agarra la regla por ahí en cualquier lugar, ¿dónde voy a estar? No les gusta, pues, porque tiene que ser unos días especiales, ¿no? Digo yo. No, es que todo lo que estás diciendo tiene razón, sí. Bueno, y nuestra audiencia quiere saber, ¿y cómo resuelven ustedes esos temas ahí que están viviendo en un estacionamiento en Torres, ¿verdad? Porque nosotros estamos viviendo en un estacionamiento en Torres, en la mejor playa, que es Playa Dakar. Y tenemos más de un mes y medio en esto. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, listo, usamos los baños públicos, hay unos baños públicos bien de pinga aquí. Sí, aquí hay que caminar un poco. Pero como 200 metros donde estamos parando. Por eso, pero entonces la cuestión es... a la mañana a veces medio que corremos, pero está abierto creo que 24 horas ese baño allí. Entonces, bueno, eso es un puntazo a favor. Porque uno también se lo piensa, pero ¿cómo resuelvo eso? Hoy, por ejemplo, agarramos y nos pegamos la ducha en las duchas que hay gratuitas para cuando uno sale de la playa. Lo normal es que uno se mete a la playa, después está la arena y se quieren lavar las piernas o echarse una duchita de agua dulce y sacarse la sal. Aquí, a la salida de la playa, uno tiene esa ducha, entonces aprovecha uno ahí, se echa un jaboncito y ahí está. ¿Me entiende? Entonces, es ir aprovechando esos recovecos del sistema para poder seguir viajando de la forma en que lo hacemos, o sea, con la mayor libertad posible. Nosotros tenemos más o menos el estilo de viaje. Escuche esto. Entonces podríamos decir sin embargo, que la palabra entonces nómades orgánicos se puede definir como nómade, la palabra orgánico le vamos a llamar en la ecuación a la Orca Viajera. Mire, dejen su like y suscríbanse a la Orca Viajera, háganle caso a Liam, por favor. Dejen su like. Bueno, exactamente. Entonces definamos y entonces también denle la campanita para no perder ningún video de la Orca Viajera. Entonces somos nómades simples, compa, gente simple, gente que
Bueno, Antes sí. se arregla. La palabra simple te lleva después a desenvolverte fácilmente. Bueno, Exactamente. Así ustedes- sucesivamente. Bueno, tú por ejemplo aquí tienes muchas habilidades. Ya va. Ya, danos un minuto, ya va. Usted tiene que esperar un minutito usted. Espera ahí. Escuche, ustedes tienen muchas habilidades y con ellas están financiando su viaje. Una de ellas, que por ejemplo nosotros hemos sido muy afortunados también en explorarla, aquí el compa es prácticamente un chef, sabe muchísimo de la gastronomía y es muy amplio de la variedad de cosas que le gusta hacer, los sabores y cómo te vende la experiencia. Entonces como que hemos podido deleitar eso y poder experimentar como el disfrutar, ¿no? El convivir, mejor dicho, con una persona que gusta de la cocina y que además gusta de vender el proceso, porque a mí me gusta cocinar, pero no me gusta vender el proceso. A él le gusta vender sobre el proceso y decir todo lo que hace y los sabores y de repente ¿Cómo lo hacer que hace? Sí. experimentes el sabor mientras se está preparando. Entonces como que ha sido toda una movida bastante interesante. Obviamente uno le pone más intención a todo porque todos estos días hemos sido una familia, pues hemos convivido, hemos estado compartiendo. Lo seguiremos siendo. Amén, vamos arriba. Entonces todo ha fluido súper bonito y tenemos diferentes modos de viaje, pues. Lo del chico, lo que les estaba diciendo, bueno, ahí en ese sentido sí, pues como que vamos un poquito... Pero ustedes, por ejemplo, también tuvieron un viaje de mochileros en su momento. Claro. O sea, porque Silu y yo viajamos por el norte de Brasil, pero ustedes han hecho muchos países, o sea, han recorrido varios. Bastante largo. Sí, ¿qué hicieron? Hemos hecho Ecuador, Perú, El norte de Perú. norte de Perú. Bueno, En Perú hay tsunamis, para. Ponle más cerca el micrófono. La Amazonía brasileña también la hemos hecho. claro. No, para Perú hay Creo que tsunamis. en Yuraguasma, Yaroguama, bueno, no sabemos ahorita. No sé por qué. Hasta Manao. Chicos, o si quieren apoyar a los Leticia. dos Ay, canales, Leticia, nosotros. dejen Claro. Yo ahorita te lo presto para que Porque nosotros de Perú entramos por la selva de Perú hasta ahorita te lo y de ahí nos fuimos hasta Leticia. claro. Estuvo muy bueno. Y de Está bueno. Leticia, Recomendable esa aventura. En Fue por la coche. selva, Y ¿no? después Coche. fuimos a Bolivia, Ajá. una semana, Una igual semana. todo lo que nos llevó recorrerla, Para bajar hasta Argentina. claro, para bajar al norte. Claro, y ahí Ay, llegaron al norte de Argentina. Sí, ahí veníamos. Y bueno, y esto recorrimos juntos, bueno, y después más adelante hicimos Brasil también, más al sur. Ah, Ujú. Bueno, gente, buenas noches. Y Bueno, volvieron a ahora Argentina. cuando volvimos hicimos Uruguay, que él no conocía, pero Sí. esto ahora. No de Ahora. mochila. Ah, ok. ah, ok, claro, ok. ahora en Agriselda. Uruguay no lo claro, no lo registraba todavía. Claro. Hermoso, me gustó mucho Rocha. Saludos a la gente de Rocha. De Ah. Rocha, Punta del Diablo, Rocha. Bueno, y él había hecho Colombia. También y yo había todo, hecho Chile, porque todo para lo después posible demás. hicimos. Ah, de mochila la habías hecho vos Y también. todo lo posible Ah, hicimos para grabar un video de esto. Nos tardó La tanto. verdad que, bueno, nada, en Pues definitiva, nos las costó aventuras- con mucho apoyo, Eso es lo nos que te costó deja. con mucho amor. Eso es lo que te deja una memoria Todo fotográfica. eso. Pero ¿Qué ahora, ¿Quieres hablar? Acá está, le damos el pase a Lian para que... Ajá, dale, pues. Ian, ¿cómo te has sentido viviendo, viajando? ¿Te gusta la vida en movimiento? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la mejor parte? después, nos tardamos todo lo posible para grabar un video como esto, con mucho amor. Está bien, con mucho amor, es verdad. Hemos estado grabando varios videitos por ahí para compartirles después en los jueves. Perfecto. Y por los reels. Y mire, ¿te disfrutas de la vida en movimiento? ¿Te disfrutas del viaje? Sí, es divertido, es emocionante. Sí, es divertido y emocionante. ¿Qué lugar te ha gustado? A mí me gustó Brasil más que Argentina. ¿Y Uruguay? También Uruguay también. También Uruguay. No lo aprieten, que no botan. Uruguay es muy lindo, la verdad que nosotros nos llamamos de Uruguay y en Uruguay fue donde los conocimos ustedes, Es justamente en correcto, Piriápolis. compadre. Claro que sí, Piriápolis fue güey. donde en el Atlántida nos conocimos, Atlanta, es verdad, y en Piriápolis fue donde después... Ahí nos conocimos. Exacto, y ahí nos conocimos. El reloj lo encontramos en Miriápolis, Sí, también pásale. En Atlántida. Es que la gente ahora en mía le- Brasil.
Y nos encontramos ahora en Bretaña. Esa es la gente mía, le dije yo. Sí, nos cruzamos por primera vez en Atlántida y después nos volvimos a ver ya en Piriápolis sí fue como la juntada oficial. La juntada oficial. Sí, aparte dice, se armó una juntada bien linda porque estaba la familia Limela, estaban los Mon, A rodar mi vida. a rodar mi vida, y estábamos todos ahí en el, ¿cómo que se llama eso? En el Parque de la Cascada. Claro. En el Parque de la Cascada. Y entonces como que se generó también una comunidad nómada bien interesante, que es otra de las cosas que uno también cuando sale en busca de esto, uno por un lado busca como la soledad, como buscar el sitio lindo y explorar y conocer. Y también, y en parte de esa exploración es esa comunidad viajera que se va formando a veces. Claro. Que a veces de varios combis, o por ejemplo en nuestro caso ahorita fue por de nosotros dos ahí A la par. ¿me entiendes? A la par, mientras arreglaban a la Griselda. Entonces son experiencias que dejan mucho crecimiento, pues porque uno va experimentando, va conociendo y siempre va a estar, ¿cómo decirlo? Probando nuevas cosas, porque entonces de repente en el medio sale lo de, bueno, pero resulta que el compa también es chef, y entonces claro, cada vez que hacíamos una comida, el compa hacía así, y de repente era una super experiencia, porque entonces estoy comiendo comida de un chef, y entonces me hace un sushi ahí súper orgánico con una taína que acabamos de sacar, y entonces me agarra y me hace el sushi a sí mismo. O sea, es una locura. Eso. Dime. Diga. Esta aplicación que te ayuda a hacer en vivo. Sí, esa yo la uso también, sí. Es verdad. Sí, Juanca, sí, claro que sí, pero también en los videos de la Orquídea Viajera se deben suscribirse, dale like, dale la campanita para no perderse ningún video. Bueno, que se sepa que ya escucharon, lo está haciendo, es voluntario, no se le está patrocinando de ninguna manera para que haga eso, solamente es por su propia voluntad. ¿Es Bueno, así? y volviendo otra vez, entonces nos consideramos como nómades orgánicos, podemos decir, También. y afortunados de cruzarnos con personas como Mucha ustedes, gente que la verdad que que es espectacular. Ya nos hicimos, La verdad que pasar todo Sí. esto. Chicos, fue les más voy a ameno. contar este es el verdadero resultado de las aventuras. Conocer a esas personas que uno sabe se llama que esto. compagina a un extremo de viajes espectacular, a un Sí. multiverso de posibilidades. A un multiverso de posibilidades. Uno, la verdad, que cuando vive viajando se da cuenta, no sé si han visto la serie Ricky Morty, pero es como que uno tiene una pistola de portales y puede pasar de un estado al otro en un momento. De repente hoy estamos aquí en Torres, ya tenemos la rutina de aquí en Torres y mañana, ¡plin! Los dos decidimos irnos, ustedes agarran un lado, yo agarro hacia el otro lado y todo el universo cambió y mañana estoy conociendo otras personas, compartiendo con otra gente, haciendo otra cosa y dentro de una semana Torres va a aparecer algo lejano. Y hoy es todo, pues Torres hoy es todo, pero dentro de una semana ya yo sé que va a ser como que, ay, sí, cuando estábamos con los muchachos, ¿se Qué acuerdan? fuerte, sí, Claro. hoy dimos la vuelta, hoy lo dimos en la mañana, hoy hicimos Sí. todo el parque en la mañana y en la tarde. Estoy cansada. Y fue como, qué loco, ahora después de tantas cosas vividas aquí, ya esta es literal nuestra El tiempo última pasa noche volando, aquí. el tiempo El pasa tiempo volando. pasa Ese es el volando, resumen. sí. Por eso es que el Nunca tiempo, por eso es que cuando usted gasta su tiempo en un lugar toda su vida, nadie se lo va a criticar, pero no sabe lo que se está perdiendo. No sabe lo que se está perdiendo. Y yo creo que, y repito siempre esto, una de las cosas que más me he dado cuenta del viajar es lo valioso que es el tiempo. De lo que más me doy cuenta es de lo importante que es el tiempo libre, el tiempo que me dedico a mí mismo, el tiempo que me dedico a caminar, a respirar, a ver. Hoy nos quedamos viendo a los surfistas, viendo cómo los carajos agarraban la onda y cómo surfeaban o cómo los otros pescan, y así vas, o sea, observar, simple y llanamente dedicarse a observar y tener ese tiempo es un lujo. Y te das cuenta de que claro, cada vez quieres más tiempo así, ese es el tiempo de calidad que quiero, el de ver el amanecer y ver cómo sale el sol y cómo se va poniendo más doradito y más Tal naranja cual. y más rosa, y de repente se iluminó y ahí me estiro. Hashtag no lo venda, regáleselo.
Así mismo es. Claro. Hay que regalarse esa experiencia. Y es las cosas mágicas de viajar. Pues a veces uno va conociendo pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo, y de repente uno plancha y se queda aquí un rato y dice, bueno, pero vamos a conocer Torre. Y creo que ninguno esta parada fue planificada. no fue planificado, pero por ejemplo, yo siento que me he vivido este pueblito y de hecho esta zona muy bien, porque como que todos los días voy y camino y encuentro una trilla diferente, y encuentro una escalera diferente, y encuentro un rincón diferente que no había visto. Hasta la yarará vimos. Ustedes encontraron Una de las serpientes más peligrosas de Latinoamérica y del mundo. Ahí y se ven infinidad de pájaros, Hay muchos tipos de biodiversidad, pájaros tal diferentes. Ayer vimos el primer lobo marino de la temporada, no había llegado ningún lobo marino. Es verdad, ¿lo y vieron? llegó uno. No, ustedes lo vieron. Lo vimos nosotros. No sé si es lobo o un elefante marino. Es un elefante. No, es un lobo marino porque era pequeño, era bastante pequeño. Llegó el primer lobo marino. Aquí se pueden ver las ballenas en temporada, ahorita en invierno. Sí. No sé, ya como que no la vamos a ver. Vamos a porque no preguntarle a ir Ian, escúchame. Sí. ¿Qué vimos ahorita las capibaras? ¿Qué te Ay, pareció las haber visto las capibaras, capibaras? Eso fue una novedad aquí. Sí, ¿Te gustó? y yo soy fan de las capibaras. ¿Ah, sí? ¿Eres fan? Sí, tengo como 2 capibaras, a algunos los puse nombres. Algunos le puse Juanito Ajá, ¿y el otro? y el otro le puse mamá. Bueno, pero les voy a contar el inicio. Mira, ¿y te gustó haber tocado la capibara? Haber estado ahí, haber estado cerquita. ¿Te gustó esa experiencia? Sí, pero también les voy a contar el inicio cuando compramos a la Griselda. La Griselda como lo costó como $3,000. $3,000, náguara. Pero que fue la verdad. Y después los hicimos pobres. Se hicieron pobres, no, ¿cómo fue? Los chicos, no, bueno, Fue una sí. inversión. En las inversiones son así, si uno no las hace. Bueno. Los chicos trabajaron duro, los chicos son artesanos y se comen la playa. Principalmente ellos trabajan en la costa. Y a ver, cuéntanos un poquito sobre eso ustedes mismos. ¿Cómo es su trabajo en la playa, en la costa argentina? Claro, nosotros somos arte que sana. Arte que sana, tal cual. Arte que sana desde nuestros inicios. Y nos gustan las artesanías, nos gustan las cosas, las mezclas, nos gusta innovar como todo el mundo. Tenemos un asa, generalmente con eso es lo que trabajamos en la costa, que es caminando. Chicos, me parece que me cae. Un asa que es un cuadrado lleno de artesanías Tal y cual. con eso lo vamos ofreciendo en Argentina, Persona por persona. Y Claro, así, y así lograron reunir para la Griselda. Para la y antes de eso Griselda. para un terreno, Bueno, pero ya para va, su y la casa. guía- una casa directamente. Sí. Se construyeron su Nos casa. construimos nuestra casa también por ese mismo medio. caminando. No tiene Exacto, límite. cuéntanos un poquito sobre eso, porque no es solo que bajar a la playa, sino que toda la producción la hacen ustedes, o sea, Sí. es algo que están ahí todo el día, trabajando en el invierno, ¿no? La producción del verano. Cuéntanos sobre Todo lo eso. que vendemos lo hacemos todos nosotros y sí, es un trabajo porque nada, Sí, conlleva lleva, tiempo, lleva. conlleva tiempo. lleva igual nos gusta hacerlo nosotros, nos gusta venderlo, decirle que es un trabajo que lo hacemos nosotros con nuestras Te manos motiva. y bueno, hay gente que lo sabe valorar y hay gente que bueno, que también hay que no tanto, Quiero decir pero bueno, algo también. antes de contarles. Está hablando mamá, no Bueno. interrumpas a mamá. Y bueno, y eso hacemos. Es tal cual, es tal cual. Y en el camino de la constancia. Ay, Es Dios. También, que eso, es sí. el camino de la constancia el que A te veces- lleva a todos lados. Bueno, los chicos son- eso, de estar como, bueno, no me sale ahora. Los chicos son un ejemplo de que se puede pues vivir de las artesanías, de trabajar de cosas tejidas con el macramé, o sea, como, no sé, el arte que él tiene en su cuello es una flor tremenda y tiene unas cosas impresionantes. Entonces, bueno, como una vez conversábamos, ella por ahí le gustaría hacer cosas más elaboradas, diseños más trabajados, pero por ahí las personas no lo pagan. Entonces tiene que hacer cosas mucho más sencillas que a la masa, Más como quien comerciales. dice, exacto. Claro.
le guste, pero entonces tampoco son cosas que son de reventa, son cosas que ellos hacen, al final del día llevan tiempo. Entonces nada, es ese tipo de cosas que tú dices, wow, conocí gente que lo logró, pues que lo está logrando, que logró su casa, que logró un carro, que logra su estabilidad y su vida y todo a raíz de las artesanías. Pues en el invierno se ayudan adicional también, vos trabajas con la construcción, con la cocina. Exacto. Sus altos y bajos. Si bien la artesanía es algo también muy del verano, tiene sus recesos, sí. O que nosotros vivíamos cuando deja de ser, cuando deja de ser de verano pasa a ser después de fin de semana o de eventos. Solo de fin de semana. Claro, o de eventos. Es como que bueno, es muy probable que venda fuera del verano en un fin de semana, de quincena, de fin de mes, en un festival. Pero bueno, nada, el camino de la constancia es así. La idea es no dejar de hacerlo porque si no deja de ser arte. Claro. Lo comercial en verano funciona y todo funciona en verano. Sí, lo que quieran hacer. Sí, el verano es donde se mueve la verdadera aguja y muchos se trabaja el verano para vivir el invierno. Sí. Sin embargo, uno siempre necesita otro empuje, pues sí, en el mismo invierno, te da. Bueno, es lo que lleva el hecho de moverse, de decir, bueno, en invierno sabes que hay una buena temporada en otros lados. Y poder moverse a eso y seguir viajando y conociendo. Es tal cual. Claro, el objetivo sigue siendo el mismo, porque es mantener una vida en movimiento. En movimiento, totalmente. Eso. Totalmente. Ese es el flujo, parece muy loco, pero cuando uno explora eso, como dice Silvata, claro, de tener libertad de decidir, de pararte, de no sé qué, por más que uno igual trabaja, hace cosas y tal, el tener el poder de decisión es maravilloso. Sí. Es algo que una vez que lo tienes, no lo quieres volver a perder. No lo quiero para nada. Pero... Bueno, ¿qué más tenemos para contar esta semana? Bueno, ya la próxima semana muy probablemente estemos en otra locación. No puede ser que me esté despidiendo de Torres. No puedo creer. Estamos en una etapa compleja, pero bonito, pues bonito. O sea, y ustedes, por ejemplo, ¿cómo se sienten al respecto? ¿Cómo se sienten al respecto de que pararon 2 meses aquí? De igual manera. Y íbamos en la camioneta y dije, mira acá, por acá se dobla, por acá. Claro, pues, porque es como que, bueno, nada, te acostumbras, como dice el compa, te acostumbras al pedacito de lugar bonito, que la gente te saluda, que ya las personas nos saludan más encima. Hoy, entre ayer y hoy, como que nos han saludado una anda y bien, como siempre, ¿no? Después de casi un mes y medio. Es que es como que ya pasamos a formar parte del lugar. Y bueno, siempre que uno se despide de un lugar, la cámara se mueve. Bueno, siempre que se despide de un lugar es así. Pero las despedidas en nuestro idioma son un verdadero hasta luego. Porque nosotros también estamos registrando lugares, ¿no? Por eso somos exploradores. Claro. Entonces, es como que, bueno, como cuando uno hace un resumen de cualquier cosa. Esta información nos va a servir para lo que será la evolución de nosotros como viajeros en un futuro. Y de eso esténse pendientes y síganos viendo, porque venimos con nuevos proyectos, porque somos así de espontáneos. Es así. Claro, como esta transmisión en vivo, todo es como vaya fluyendo. Siempre es como, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, comenzamos a hablar y que vaya fluyendo. Vamos a dejar que fluya. Pregúntenle. Y que fluya. Ay, meu Dios. No, pero es eso. Se acostumbra uno al sitio, pero también sabe que se tiene que mover. Sin embargo, siento que hubo una transformación aquí en Torres, por lo menos para mí en lo personal. El haber pasado este tiempo aquí, compartido con ustedes, que trabajamos aquí en el restaurante, también como que se abrió una posibilidad para el verano. Incluso nos planteamos de quedarnos aquí en el invierno. Muchas veces estábamos hablando nosotros y decíamos, bueno, pero ¿y si agarra y si nos sale una casita y nos sale esto aquí, nos sale aquello allá? Y nos quedamos todos, y si alquilamos un restaurante, vimos muchos universos y muchas posibilidades. Entonces, bueno, uno se permite explorarlo, al menos en la mente, pues después, si no se da, no se da. La mayoría de las veces no se van a dar esos universos, pero al usted poderlos explorar en la mente, se da cuenta de que dice, me gustaría, claro. ¿Me entiende? Claro, es porque el que no aspira es un loco. Es verdad, mano, es verdad, el que no aspira es un loco, uno siempre tiene que aspirar.
No se puede conformar usted con un solo destino. Hay que conformarse con muchos. Tener, saber que son dueños de las opciones y las oportunidades. Pues. Usted cuando prueba el fideo solo, ¿en qué está pensando? Un ejemplo. ¿El fideo solo? Claro, cuando usted se le presenta un plato de fideo, de solo fideo, ¿qué le llega a la mente? ¿En qué le voy a colocar ¿En qué quisiera colocarle? Uno siempre está tirando en cualquier sitio. Exactamente, el lunes siempre como un fideo claro, uno sabe como que, pero ¿qué le pongo? Le pongo un poquito de este país, le pongo un poquito de esta cultura, le pongo un poquito de tal cosa y eso es lo que nos mueve. Porque uno se vuelve también como adicto a esto de vivir nuevas experiencias. Uno siempre quiere estar viviendo nuevas experiencias y por eso que me imagino que va a ser muy difícil si en algún momento paramos o cuando quiera realmente parar porque no voy a poder, o sea, saber que no puedo experimentar esto ya me asfixia, pues. Sí. O sea, pensarlo. Claro, pensar es tal cual. Nosotros pasamos 3 años sin viajar. Y en esos 3 años siempre pensábamos en qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer para poder viajar? Claro. Claro, antes de tener la casa íbamos a comprar un Renault 12. Ese chiquitito así, porque teníamos el presupuesto para eso y dijimos, bueno, lo que sea para movernos. Y después, bueno, de un día a otro pensando, vamos a construir. De un día a otro, bueno, compramos el carro, vamos a construir, listo. Y así y ahora sí, así fue como estuvimos en nuestra casa. Pero era todo el tiempo pensar en viajar, claro. Llegaba un fin de semana largo, nos íbamos a Entre Ríos. Pensar en viajar. A veces sí hacíamos un fin de semana hasta Entre Ríos de feriado para vender las artesanías. Y nos fue muy bien siempre. Y también para sentir esa experiencia. Claro. A veces él volvía a dedo o íbamos a dedo y volvíamos vivir en colectivo. En colectivo, ok. Pero siempre tratábamos de hacer eso, de sentir de vuelta, de estar en la ruta, de eso se busca. Se busca, sí. Ahorita, por ejemplo, es como que, bueno, por lo menos... Qué loco eso, ¿no? Como uno sabe, como de cierta forma uno se arraiga a ese sentir o a esa sensación de libertad y de apertura, ¿no? De saber que cualquier persona que, como que uno genera un lazo en el que conversas con más apertura con cualquier persona, cualquier saludo es mucho más que un saludo, cualquier encuentro es mucho más que un encuentro, como que uno potencia de cierta forma cada cosa que vive. Claro, y bueno, y si te pones a ver, vos en verano ves viajando a cualquier cantidad de personas, mejor dicho, en verano es gente en movimiento. Vea lo que es pasada una fecha es nadie en movimiento, pero nosotros nos seguimos moviendo y no le vamos a bajar, ¿o no, hermano? Es así. Bueno, no sé, yo sí le quiero bajar un poquito porque estoy buscando dónde hibernar. La verdad es que estamos buscando dónde hibernar para hibernar y todo me dice en Misiones. Porque así que si hay alguien ahí de Misiones que está viendo justamente ya lo vio. Ay, pero yo tengo la casita ideal en el medio del bosque, no duden. Se pueden quedar en invierno. Por favor, escríbanme ahí en los comentarios porque la verdad queremos descansar un rato, no descansar, sino parar a terminar de capitalizar el proyecto TAE para poder entonces salir renovados a una 4ª temporada mucho más preparados. Mira ese madre camioneta. No sé si mucho más preparados. Siempre hemos salido bien preparados. Simple y llanamente. Con TAE más desarrollado. Ese es el objetivo. Sin embargo, hay muchas cosas que están entre la realización de TAE. Como más organizados, como con menos cosas. Quiero liberarme de más cosas, quiero concretar más cosas y salir más liviano, más liviano, menos peso, menos ladrillo, menos peso innecesario y simple y llanamente lo que necesito para ir viviendo cada día al ritmo del flow. Pero quiero ir al ritmo del flow, ¿me entiende? Quiero fluir con la vida tranquilo, sin apuro y sin cansancio. ¿Me entiendes? Sin necesidad de vacaciones porque no trabajo. Si mi trabajo es mi vida es lo que yo hago y es lo mismo que vendo y entonces nunca estoy trabajando y nunca necesito vacaciones. Esa es mi meta. Pero para lograr eso, pues bueno, hay que ponerse las pilas. Y ya veremos cómo es. Sigan viendo estos episodios para ver cómo lo logramos. Síganos. En Instagram estamos como Orca Viajera y los chicos están como Arte que Sana. Arte piso que piso sana. Arte que Sana en Instagram.
Si quieren saber cómo continúa esta aventura y todo este viaje por Brasil y por Sudamérica, al Caribe vamos. Estos chicos se van de Argentina a Venezuela. Y tú puedes ser parte de este sueño. Sí, gracias. Vamos a llegar, Ian. ¿Vas a llegar al Caribe? Sí. ¿A dónde vas tú? ¿A dónde es que vas tú? Argentina. No, era una broma. Para este video realmente es Venezuela. Déjeme decir una Bueno, buenísimo. Mire, yo creo que ya llegamos al tiempo del espacio publicitario. No queremos que YouTube sienta que estamos abusando de él, de su y que tiempo. de su tiempo, que estamos haciendo vivos. Es momento de cerrar esta transmisión, chicos. Un lujo haber vivido estos meses con ustedes. Gracias por la oportunidad y por la posibilidad de experimentar un rato en familia. El perrito que estaban viendo hace un ratito se llama Titán y es todo un personaje, es parte de la familia. Y bueno, entonces, nos quedamos aquí al final de hace un mes y medio que salió el primer vivo. Pueden ir y ver todos los vivos anteriores y quiero saber qué. Acompañen la historia, estamos procurando las transmisiones en vivo. Para más videos de la Orquídea Viajera. Exacto. Bien ahí. Desde hace 5. Y esa es la otra. Si ustedes no han ido a ver, por favor, vayan y vean el último video que salió, que es el de casino. Deje mucho, suscríbete. Déjate, suscríbete, déjale like, deja todo, la campanita, todo. Por favor, véanse ese video de casino donde ven el carnaval, nuestro primer carnaval en Brasil. Bueno, compañera, yo no le quiero agradecer todo lo que estuvo ahí, no le quiero quitar más tiempo y que fluya, compa, que fluya, que fluya, que fluya. Que fluya, compa, que fluya, que fluya, que fluya.